Digan si sienten el amor que quieren dar, como una ola que nadie... Y más que invitado, ella forma parte de las tardes de Arriba la Tarde y va recibiendo diferentes consultas, diferentes preguntas. Es Carlos Ruiz y vamos a hablar de nuestras mascotas. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, más allá de la pregunta que vayas a hacer, Sí. el tema ¿sí? que podemos hablar hoy es bastante duro y triste, ¿no? Digamos, estamos hablando del maltrato animal, ¿sí? Con un pequeño agregado que es involuntario, o sea, el maltrato animal involuntario. Cuando se toca el tema de maltrato animal, prácticamente se cae en los mismos lugares, ¿no? Es decir, de hecho, para hacerlo bien gráfico, bien visual, le compartí a la producción unas imágenes que hablan solas por sí mismas. No sé si ahora las pueden poner, digamos, son todos los diferentes maltratos animales que son visibles para nosotros, ¿no? Desde, no sé, desde dejarlo atado, ¿sí? Con una cadena a la intemperie, desde golpearlo, por supuesto, que se llene de ectoparásitos, parásitos externos y que uno no haga nada. Bueno, son todas un perro extremadamente flaquito, bueno, son diferentes maltratos animales. Bueno, ahí hay un claro ejemplo, cuando uno lo deja encerrado, ¿sí? Obviamente uno ve las imágenes y primero son muy claras, son muy duras y crueles, pero sobre todo son visibles. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que el maltrato animal existe tanto visible como invisible, ¿sí? Entonces, ¿dónde es que caemos en maltrato animal involuntario? Es justamente en el que uno no lo percibe, no lo ve, no se manifiesta claramente en el animal. Y bueno, yo traje un par de ejemplos como para ir viendo, pero sobre todo es eso, digamos, la gran diferencia es que, digamos, cuando no tenemos la información suficiente, nosotros no podemos llegar a darnos cuenta de que estamos incurriendo en un maltrato animal involuntario que va desde una monodieta de un ultraprocesado sin que nosotros sepamos de qué se trata, sin saber qué calidad es, ni hablar dónde se compra, ¿sí? De alguna u otra manera, una dieta, monodieta, con agua de la canilla, de alguna u otra manera es un maltrato animal. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo las necesidades nutricionales, fisiológicas del animal. Después, bueno, hay otras modalidades que son muy utilizadas. Por ejemplo, a un gatito cuando se le pone un cascabel. ¿Qué pasa? Esto uno a veces lo toma de las películas, de los dibujitos, qué sé yo. Si vemos que un gatito es, digamos, cazador solitario, sigiloso, cuando le ponemos un cascabel, le estamos matando la naturaleza, básicamente. Y bueno, de alguna u otra manera podríamos estar hablando de maltrato animal involuntario. Me quedo con esto que dijiste del agua de la canilla, porque me parece que es algo bastante común. El agua que uno le da al perro, en general, es de la canilla. ¿Por qué esto podría ser un maltrato? Sí, en realidad en muchos hogares, digamos, quien puede tener un filtro, ¿no? Entonces, si uno pone un filtro es porque de alguna u otra manera sabe que esa agua no es la ideal, digamos, ¿sí? También está el agua mineral, etc. Pero a la hora de hidratar, ¿sí? A un animal, lo ideal es tomar, digamos, líquidos como habíamos dicho una vuelta, de cuando uno hierve carne con verduras, por ejemplo, que es agua enriquecida. Al agua que uno le da normalmente nutrientes. Otros líquidos, que podría ser un agua que nos quedó de una sopa, claro, o de cuando hervimos verduras. Exacto. Esa agua también sería muy buena para los animales. Vos imaginate que un perrito o un gatito que toma solo agua de la canilla no es lo mismo que nosotros los humanos. Nosotros no es que tomamos solo el agua de la canilla. Nosotros cuando comemos alimentos, en esos alimentos frescos tenemos hasta un 60, en realidad de origen mucho más agua, pero después cuando se hierven se reduce, pero hay un porcentaje de agua. Entonces no es comparable la cantidad de agua que tomamos nosotros de la canilla con la que de alguna u otra manera obligamos a ese animalito a tomar solo el agua de la canilla, porque por el balanceado es seco, es un 5% de agua. Entonces, obligadamente ese perrito va a terminar solo recibiendo agua con cloro, básicamente, como único nutriente de agua, ¿no? Ahí es donde está el problema. Sumarle otros líquidos. Claro, sí, por eso te digo, en realidad, haciendo esto de una monedita con ultraprocesado y agua de la canilla,
el animalito muchas veces entra en deshidratación crónica, que no se ve, pero ¿por qué? Pues simplemente le falta el porcentaje de agua del alimento. Y a eso le agregamos que el agua de la canilla no es la de mejor calidad. Pero bueno, como ese hay muchísimos ejemplos. No sé si está en la listita, que es súper gráfica, diferentes ejemplos que, bueno, como lo decía, lo del cascabel a un gatito. La otra es bañarlo en exceso, ¿sí? Cuando nosotros bañamos a un perrito 2 veces por semana, 1 vez por semana, no estamos entendiendo, digamos, la naturaleza de la piel de ese animal, ¿sí? Y también hay que consultar con el veterinario porque según la raza del perro, correcto, hay recomendaciones de cuántas veces al mes o cada cuánto bañarlo. Sí. Y otra cosa muy importante de recurrir a un veterinario de confianza es a la hora de desparasitar. Cuando estamos hablando de desparasitación interna, muchas veces los tutores, por recomendación o alguien nos dijo, ay, tal pastilla sirve, qué sé yo, bueno, vamos, compramos y le damos. Y sin ninguna consulta veterinaria. Grave error, porque primero y principal que primero hay que saber más o menos qué es lo que puede haber en esa caca, digamos, en ese tracto digestivo, digamos, qué parásitos hay que combatir. No es combatir por combatir, así arrasando. Y menos automedicando, no automedicando, sino medicando nosotros a nuestro animal. Eso jamás. Así que claramente otro maltrato animal involuntario es no hacer consultas preventivas veterinarias. O sea, acordarnos de una enfermedad de un animalito cuando recién está súper avanzada y recién ahí me acuerdo y salgo disparando al hospital, a la clínica. Bueno, nos habían visitado del Consejo de Profesionales Veterinarios que decían 1 vez al año por lo menos. Sí, o más. Digo, a ver, si por eso, por lo menos una vez al año. Sí, claro. A ver, también sucede con nosotros, más vale. Mientras nosotros antes, digamos, podamos tomar una patología o digamos, empezar con un tratamiento de una patología de manera temprana, obviamente es menos sufrimiento. Y claramente es una función preventiva. Pero sobre todo, digamos, el maltrato animal, digamos, involuntario es aquel que se genera por desconocimiento, ¿sí? No tiene esto nada que ver con el amor que nosotros podemos tener con nuestra mascota, porque ocurre muchas veces que hay un altísimo nivel de amor, pero que no es compatible, digamos, con el trato, porque en definitiva, de hecho, otro ejemplo es la humanización. Cuando la humanización es exagerada y no tiene un sentido, digamos, de un beneficio para el animal, realmente es un daño que le estamos haciendo. Por ejemplo, hay otro ejemplo, es el creer que el animal con estar en un patio, supongamos 5 o 6 metros por 5 o 6 metros, ya eso es suficiente como para que sea saludable, ¿sí? A nivel cognitivo. Y sin embargo, lo que no se entiende muchas veces es que lo que necesita ese animal es tomar contacto con otros animales, ya sea de manera física directa o a través de la caca y el pis, que yo lo que digo es que cuando ellos hacen un paseo activo, ¿no? Es decir, con olfato, es como si fuera nosotros que nos metemos en Facebook y es contactarnos con otro ser humano, ¿no? A ver, en realidad obviamente es charla persona a persona, pero el Facebook para ellos es ir a oler caca. Es decir, con eso tienen muchísima información del perrito que ya estuvo, del que estuvo antes y del que estuvo antes de antes. Entonces, y por eso su felicidad también cuando uno lo saca a pasear. Claramente, pero no es solamente una cuestión de correr, ¿sí? Más allá que eso sí es buenísimo, pero sobre todo es no prohibirle nunca que olfatee. Otra cosa es, no, yo no lo hago que se acerque con otros animalitos por si se pelea. Esto es como agarrar a nuestro hijo y decir, no, mira, no vas a ir al jardín nunca porque si te peleas con un nenito, bueno, puede haber problemas. Entonces, aislarlo en ese sentido. Y así infinidad de cosas que tienen que ver con falta de conocimiento y también, la verdad, no hay por qué no decirlo, es falta de ganas, ¿sí? Es decir, pereza de los tutores, que suele ocurrir y mucho, que por pereza sabemos que más o menos no es lo ideal que estamos haciendo y bueno, total, nadie se da cuenta y ahí va. Y el perro no se queja, el gato tampoco. Bueno, en realidad sí se queja, enfermándose. Lamentablemente no se puede quejar como los seres humanos. Ellos no hacen huelga, no pueden gritar, no pueden manifestarse de esa manera, pero sí lo hacen con las enfermedades. Y lo que pasa es que cuando ya se manifiesta con una enfermedad ya es tarde, porque el tutor se da cuenta tarde, llega tarde al médico veterinario
Bueno, la veterinaria que hay veces que poco puede hacer, justamente porque se reaccionó tarde. Entonces, el concepto que es interesante es esto de que existe también el maltrato animal involuntario, que suele ser el mismo que no se ve, que no es visible, ¿no? Que no se manifiesta. Y se dan muchas denuncias, incluso no solo en la ciudad de Posadas, en toda la provincia. Y una de las denuncias frecuentes de la gente donde denuncia mi vecino está teniendo un maltrato animal es cuando ven a perros que quedan por ahí todo el día en un patio encadenados. En situación de abandono, claro. Sí. Sí, sí, exactamente. Encadenados a la intemperie o no. Ya O el bajo hecho de el que sol, que nuestro clima claro. Es algo que Claro. le puede afectar muchísimo Obviamente. al perro, provocándole deshidratación si está todo el día sin recargarle el Seguro, agua seguro, y bajo el sol. Seguro. Pero vos fíjate una cosa, el detalle. Ese maltrato, ¿por qué es algo recurrente y que se denuncia, etcétera? Porque se ve. ¿Me entendés? Porque es muy visible, un vecino lo ve. En cambio, si un vecino, qué sé yo, no sé, tiene a un perrito al lado que tiene, no sé, un gatito, un cascabel, nadie va a denunciar dice eso. nada, sí. Sin embargo, un gatito hasta puede llegar a quedar sordo por el ruidito ese. ¿En serio? No, Sí, no sabía potencialmente sí. que el cascabel era Imagínate, tan malo. Uno sí, se lo imagina como, está bueno, como- mirá qué lindo lo que le compraron como- al gatito. Claro, como gracioso, divertido. Sí. Pero vos fíjate que el cascabel ese está a centímetros de su oreja. Y su naturaleza es lo que yo te decía, esto que son cazadores sigilosos, solitarios. Es como ponerle una sirena, o sea, es decir, no va con su naturaleza. ¿Y cuál es la función de ese cascabel? Es humana. Es Que no lo vendan más, por favor, a los cascabeles, sáquenlo de todos lados. No, ahora. pero es que la función del cascabel es humana, es para encontrarlo o no pisarlo. No tiene que ver con una función Sí. o una necesidad del gatito. Lo mismo, bueno, la parte nutricional también con los gatitos. Ellos también cuando están, digamos, alimentados con cereales prácticamente, también, o sea, su necesidad fisiológica responde a la carne en un 85%, no a los cereales. Y bueno, ¿eso qué pasa? No se manifiesta un gatito. Fíjate que un gatito de la calle y un gatito de una casa, a la vista, más o menos son iguales, ¿no? Sí, es verdad. Se manifiesta mucho más en los perritos, en los callejeros. Pero en los gatitos es mucho más difícil detectar patologías como tutores, no como médicos. ¿Por qué? Porque cuando hay una infección urinaria, ya re tarde. Cuando hay un dolor, ya está. Sí, obvio, uno lo lleva, pero hay veces que poco puede hacer el profesional con esa situación. Así que bueno, es triste, doloroso y lamentablemente invisible en muchos de los casos. Eso es lo que me parecía interesante, que tomáramos conciencia de que así como está el maltrato animal, está el maltrato animal involuntario, que o casualidad es el invisible. Y también, más allá de que es muy lindo tener mascotas, tener en cuenta toda la responsabilidad que esto implica. Correcto, correcto. Tenemos una de las plaquitas que Sí. nos habías pasado. Sí, ahí hay otros ejemplos que, por ejemplo, bueno, hay otra situación que es la de raparlo. Esa es muy clásica, a nosotros nos pasa Sí. mucho. Y le debe pasar mucho en las veterinarias donde hay Servicio de peluquería. Exacto. Yo doy un ejemplo que es bastante visual, bastante práctico, que es si uno ve un video, un documental o lo que sea del Sahara, vos ves a la gente en el Sahara, no las ves en traje de baño, en malla. Al revés, las ves totalmente tapadas. Sí. Bueno, esa función de esa ropa, eso se tomó de la naturaleza, es decir, el pelaje del perro es tanto para el frío, protección del frío, como también protección por el calor y sobre todo con el sol. Entonces, si uno humanizando considera que rapando a un animal lo está liberando del calor, está totalmente errado. Bien, es importante saberlo. Sí, más vale. Y son todos lugares donde se normatizó, ¿sí? Y por eso lo importante es uno saberlo, porque no en todos los lugares te lo van a decir. Lamentablemente, bueno, hay profesionales y profesionales como en todos los rubros. Entonces, bueno, si uno está atento con esas cosas y uno de pronto, no sé, dice, ¿querés que te lo rape? Y por lo menos la pienso un poquito. Pero bueno, así hay varios ejemplos que, bueno, lo interesante es que son invisibles, por eso suceden y no pasa nada, entre comillas, ¿no? Bueno, aprendimos un montón hoy. Carlos, ¿cómo te podemos seguir en redes? Natural Pet Misiones, Facebook e Instagram. Ahí estamos. Espectacular, muchas gracias. Dale.